Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia a lo largo de todas las comunicaciones cibernéticas. Nos llega a toda América Latina, en África, en el Medio Oriente y en toda Europa. Saludos muy especiales para toda esa gente preciosa en diferentes partes del mundo en que escuchan el programa El Mundo Actual. Saludos para ustedes y vamos rápidamente a entrar con la palabra porque quiero tocar un tema que es un tema de actualidad e importante que está pasando en toda esta semana y que va a estar y va a seguir en las noticias. Pero antes, leamos la santa y bendita palabra del Señor. En Daniel capítulo 12, del versículo 1 al 4 dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Dios bendiga su santa y bendita palabra en este momento. Quiero compartir el tema con ustedes, la crisis de la frontera. De hecho, hemos sacado un video corto donde estamos haciendo una reflexión más corta, pero aquí la vamos a extender con ustedes por razones muy importantes, sobre todo para las comunicaciones en los diferentes medios radiales en que el programa El Mundo Actual es retransmitido. En este momento, Daniel, cierra el libro de su libro en el capítulo 12, es la última visión que él inicia narrando desde el capítulo 10 de Daniel, en ese retiro con que él se va a las orillas de los ríos de Babilonia. En ese momento Daniel tiene aproximadamente 84 años. Daniel, quien recordaba que 70 años atrás, cuando él era un joven de 16 años, fue parte de los cautivos que trajo el imperio babilónico de Jerusalén a Babilonia. Ahora han pasado 70 años. Daniel, quien recordaba cuando era jovencito, adolescente, los impresionantes profetas en Israel en aquella época de la crisis antes de que fueran llevados deportados, en que Israel había caído en una crisis moral sin precedente, donde los principios morales, el olvido de las leyes de Dios, había sido tan extraordinariamente terrible, de tal manera que sus líderes religiosos se habían corrompido y por ende también el pueblo se había corrompido. Entre las crisis que había pasado en aquel momento el pueblo de Israel estaba en que inclusive dice que habían llegado hasta los líderes religiosos hasta tolerar, esa es la palabra que se utiliza en el original, tolerar las prácticas de los cananeos. Ahora, cuando se dice tolerar las prácticas de los cananeos, una de las prácticas abominables que hacían los cananeos era la práctica del matrimonio de hombres con hombres, mujeres con mujeres y una depravación sexual sin precedentes. Dice que cuando esta crisis se dio de una manera fuertísima, vino un profeta o varios de los profetas verdaderos, entre ellos Isaías, pero el profeta que más recordaba a Daniel, sin lugar a duda, era el profeta Jeremías. Un profeta que no fue muy querido dentro de esa generación previo al exilio a Babilonia. No era muy querido porque no compactaba con aquella generación súper liberal y que había caído en una depravación sin precedencia en sus principios morales. No compactaba con el mensaje contundente y celoso que tenía el profeta Jeremías. Jeremías, quien hablaba
todo el mensaje contrario de aquellos aduladores, falsos profetas que hablaban de grandezas y de super prosperidad, cuando en realidad la situación del pueblo moralmente y espiritualmente estaba en los más bajos niveles. Ante las contradicciones de esos, Jeremías venía y contradecía, esa sería la palabra, a estos innumerables falsos profetas. Jeremías tenía una advertencia fuertísima. La advertencia era que finalmente Jerusalén y la tribu de Judá o el pueblo de Judá sería atacado por una potencia extranjera, vendría una crisis sin precedentes y que los sobrevivientes, lo mejor de los sobrevivientes, es decir, jóvenes de 12 años hasta la edad de poder ser explotados como trabajadores, hombres y mujeres, serían llevados cautivos a Babilonia y que permanecerían en Babilonia por un espacio de 70 años. Ahora Daniel tiene 84 años, recuerda o tiene remembranzas de la profecía del profeta Jeremías. Al darse cuenta Daniel que los 70 años se habían cumplido y que ahora es cuando comenzaría los acontecimientos proféticos y contundentes del cumplimiento de aquella profecía de Jeremías, recordando que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Hay que entender que dentro de la mente de israelí judía, no solamente de la actualidad, sino de aquella época de Daniel, entendían perfectamente los parámetros de un acontecimiento profético. En los parámetros de ese acontecimiento profético estaba que 70 años eran los determinados para el cumplimiento en que el pueblo estaría completamente cautivo y que a partir de esos 70 vendrían lo que ellos llaman 10 años en rojo, en el cual vendrían grandes acontecimientos y entre esos grandes acontecimientos vendría el momento en que Dios prepararía el camino de retorno a los cautivos de Babilonia a Jerusalén. Ahí, cuando Daniel cierra esta impresionante visión y que tengo un tema que se llama Una crisis se aproxima profunda, y que recuerdo ese tema cuando lo toqué en El Salvador a finales del 2007, donde estuve hablando en aquella ocasión que una crisis sin precedentes de inmigración se aproximaría sobre el mundo y que no esperaran una reforma migratoria en los siguientes años en los Estados Unidos de América. Por cierto, este último fin de semana de abril estaré otra de nuevo allí en San Miguel. Con el pastor Ramón Barrera estaremos ahí en esta conferencia otra vez en San Miguel. Pero antes lo que quiero compartir es que después que Daniel comienza esta experiencia y comienza esa visión extraordinaria y preciosa, que la narración comienza en el capítulo 10, que por cierto Daniel nos da una pista acerca del famoso segundo cielo que vamos a estar hablando en estos momentos en la parte final de este mensaje, donde dice Daniel que le dice el arcángel Gabriel, que es el mensajero enviado para darle la respuesta a las inquietudes que tenía Daniel al ver los 70 años cumplidos y él no estaba viendo ningún movimiento dentro del remanente escogido. El ángel Gabriel le da el mensaje a Daniel y le dice que desde el primer día que él dispuso su corazón en ese retiro que fue a las orillas de los ríos de Babilonia, desde ese primer día le dijo Gabriel, yo fui enviado para darte la respuesta, pero un principado de demonio que está estacionado en la frontera. ¿Qué quiere decir la frontera? Entre el segundo cielo y el primer cielo, que vamos a dar mayores detalles más adelante. Dice, ese principado de demonio, le dice Gabriel, me hizo resistencia para que yo no llegase a darte el mensaje enviado desde el cielo. Y tuvo que venir Miguel, el gran príncipe de los ejércitos celestiales, que está para dar protección a tu pueblo judío. Y así comienza esa impresionante declaración profética del ángel Gabriel, que finaliza precisamente en este capítulo 12, donde ya está Daniel finalizando lo que fue esa impresionante y extraordinaria visión, en la última que él tuvo. Termina Daniel en este capítulo 12, o los pasos finales de este capítulo 12, diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿En qué tiempo será esto? Dice, será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, el ángel le dice a Daniel que este acontecimiento será cuando la nación judía sea restaurado de nuevo como nación. Y entonces estará rodeado de una peligrosidad sin precedente de enemigos con poderosísimas armas que en aquel entonces jamás nunca imaginó Daniel que llegarían a existir. Pero le dice el ángel, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que sean inscritos en el libro. Es decir,
A pesar de la amenaza que se geste en el futuro cercano sobre el pueblo de Israel, con todas las amenazas de aniquilación que pretenda utilizar los iraníes con armas ya sea químicas o armas nucleares, no importa. Al fin y al cabo, no podrá tocar al pueblo de Israel. Y de una o de otra manera, como ha sucedido en estos 70 años que Israel ha estado en su restauración como nación, de las 5 guerras que ha tenido con sus vecinos, de todas ellas ha salido librado, e Israel está allí como una nación próspera y bendecida. Asimismo, en esta última peligrosidad, a quien nosotros llamamos dos peligros grandísimos. La preguerra Armagedón, conocida en la Biblia como Gog y Magog, y finalmente la guerra de Armagedón. Con todo eso, Israel siempre va a salir victorioso, porque es más poderoso el que está con Israel que el que está con sus vecinos hostiles. Luego dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El arcángel Gabriel le menciona un acontecimiento escatológico del final de la historia de la vida humana. En ese final, cuando todos los muertos, los buenos y los malos, van a resucitar, solo que en la escatología eso está clasificado en dos eventos. En lo que se conoce como la primera resurrección, que es donde deberán de resucitar todos los justos, desde Adán y Eva hasta el último de los justos que muera antes del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, resucitan con el arrebatamiento de la iglesia. Es por eso que Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos juntamente arrebatados. Eso es lo que se conoce como la primera resurrección. Los que no resucitan en la primera resurrección lo harán en la segunda resurrección. Eso es lo que dice que unos serán para vida eterna y otros serán para vergüenza y confusión perpetua. Estos son los que no resuciten en la primera resurrección, sino en la segunda resurrección. De hecho, tengo un estudio titulado El juicio final. De hecho, es el más antiguo. Tengo casi 20 años que lo hice y lo hice en una ciudad aquí en Reynosa, Tamaulipas. Y es el estudio que todavía sigue impactando a mucha gente. Los que resuciten en la segunda resurrección no tendrán la más mínima oportunidad. Es decir, el que no resucitó en la primera y queda para la segunda, quiere decir que no fue salvo. Así haya sido un impresionante y extraordinario religioso, hasta el hombre más malo o hasta el mínimo de los malos, pero que nunca se arrepintió, resucitarán el día del gran juicio final. Luego sigue diciendo Daniel, y los entendidos, o el ángel Gabriel sigue diciendo a Daniel, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Es decir, lo que da a entender aquí es que en ese periodo del fin, el que estamos viviendo ahora, será un tiempo tan difícil y tan fuertemente marcado por las confusiones que solo los entendidos, aquellos que tengan una sensibilidad en su corazón y la atención a las palabras de Dios, podrán comprender y entender el momento y los acontecimientos en que estaremos viviendo. En otras palabras, habrá miriada de miriada, incluyendo cristianos, que no podrán comprender el tiempo o los tiempos que estamos viviendo. Solo los entendidos, solo aquellos que tienen la lámpara del Espíritu Santo podrán comprender el tiempo delicado en que estamos viviendo. Luego dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Impresionante profecía de Daniel o más bien el arcángel Gabriel que le da a Daniel en este acontecimiento. Con todo respeto y en ningún momento se me vaya a malinterpretar. Este pasaje es imposible que la comunidad judía a lo largo de estos 2000 años o 2500 años hasta la actualidad cumpliera con ese mandato. Recordemos que en la religión del judaísmo, hablando como religión, en la religión del judaísmo, porque recuerden, una cosa es la religión y otra cosa es el pueblo de Israel. Todos los israelitas, la inmensa mayoría, practican la religión del judaísmo, pero también hay muchos que no necesariamente practican la religión del judaísmo, como el ejemplo los judíos cristianos o popularmente conocidos como los mesiánicos, que son 100% judíos, pero que ya no practican la religión del judaísmo, sino directamente todas las raíces del pueblo de Israel. En otras palabras, es imposible que la religión judía cumpliese ese mandato, sencillamente porque en la religión del judaísmo no se practica el proselitismo. Es decir, si una persona quiere ir a la sinagoga y convertirse al judaísmo, lo puede hacer, pero no es algo popular que las comunidades judías de las sinagogas de los diferentes pueblos regadas en todo el mundo, ellos van a salir a las calles y predicar y promover las buenas noticias de Dios. Así es que eso ya lo hemos visto, eso no se hace. Sencillamente
porque el judaísmo no hace proselitismo. Solo hay un grupo que podía cumplir con este mandato o con esta profecía. Ese grupo fue aquel grupo que en el día número 50, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y conocido como el día de Pentecostés, en ese día ellos fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Allí ellos recibieron simultáneamente una multiplicidad de idiomas de los más de 3,000 judíos que estaban de diferentes partes del mundo conocido en aquel entonces y que hablaban diferentes idiomas. A partir de ese momento en que ellos recibieron múltiples de lenguas, es decir, de idiomas, aquel grupo de los 120, estaban listos para cumplir el gran mandato de la gran comisión que haría verdad de este pasaje. Por tanto, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. A partir de aquel día de Pentecostés, aquellos 120 se multiplicarían rápidamente en 3,000 y de 3,000 a 4,000 y de 4,000 en 5,000 y creció de una forma impresionante. Y en los primeros 15 años de aquel acontecimiento de Pentecostés, ese grupo que había crecido enormemente en Jerusalén, por cierto, 100% judío, se habían esparcido de una manera profunda hasta llegar a minar ya para el año 52 todo lo que es el Asia Menor. E inclusive ya habían llegado a África. Se dice que ya para el 3er siglo este grupo se había multiplicado, por supuesto, de los hijos, se había multiplicado tan extraordinariamente que con ese mensaje precioso ya habían llegado al continente africano, al continente europeo, todo el continente asiático e inclusive hasta los confines de lo que hoy se conoce como Rusia. Es por eso que escuchamos hablar de estas religiones como los griegos ortodoxos o los rusos ortodoxos o católicos ortodoxos y todo este asunto que ellos agarran parte de esa historia. Sea lo que sea, para el año 300 el evangelio, 300 o 500, digamos ya, el evangelio había sido ya esparcido por todas partes. Para los siguientes siglos vendría y se descubriría el pequeño continente conocido como Australia y también allá llegarían los mensajeros de las buenas nuevas, conocido como el Evangelio de Jesucristo. Luego vino Cristóbal Colón para descubrir el continente americano y con Cristóbal Colón los siguientes siglos después empezarían a venir los primeros misioneros. Los primeros, sin lugar a duda, llegaron a los Estados Unidos de América, de donde convirtieron a Estados Unidos como la plataforma bendita de esa promulgación de las buenas noticias en los siguientes 2 siglos, como ninguna otra nación en el planeta Tierra invadiría con sus preciosos misioneros los Estados Unidos de América hasta el último rincón del planeta Tierra. Y allí vendrían otros misioneros de Europa a predicar las buenas nuevas también en los países latinoamericanos para ser parte de esa gran comisión junto con los norteamericanos. Se dice que en Nicaragua el padre del evangelio, así se reconoce cuando se celebró los 500 años, en Nicaragua el padre, según la antropología histórica de Nicaragua, el que llegó a predicar el evangelio o el padre de la predicación del evangelio fue un misionero de origen holandés y de ascendencia judía. En otras palabras, fue un judío, en cierta forma lo que hoy dirían algunos judíos mesiánicos, el padre de la predicación del evangelio de Nicaragua. Sea lo que sea, ya con la llegada de Cristóbal Colón, entraría las puertas abiertas para que finalmente, ya para este siglo XXI, no quede ningún solo país de Latinoamérica y de las islas en que el evangelio no haya llegado. Pero luego Daniel recibe otra noticia. La noticia que ante todo esto, después que Israel cumpla los 70 años, lo cual se cumplió el año pasado, vendría una crisis sin precedente. Sería conocida como la crisis de la frontera. En el 2015 mirábamos imágenes impresionantes, de hecho la tengo y la puede ver en ese corto artículo que he hecho con video, donde se ve imágenes impresionantes en el 2015 de barco y de miriadas de inmigrantes musulmanes que venían huyendo de la catástrofe de las guerras de Siria, de la guerra de Libia, de las guerras de Irak y de múltiples de otros países africanos musulmanes. Recuerdo que en el 2015 anduve con un grupo de misioneros, lo que hacemos cada año.
Cada año llevamos grupos de peregrinos y de estudio al Medio Oriente y hago diferentes rutas, entre ellas como las que vamos a hacer este 23 de octubre que se llama Los Pasos de Pablo. Precisamente esa es la que hicimos en el 2015, en el cual llegamos a Grecia para hacer el recorrido de las diferentes iglesias del Libro de los Hechos en Grecia. Pero mi grupo que fue conmigo en aquel entonces, 2015, fuimos testigos en esos barcos, como la imagen que muestro en el corto video el tema que vamos a titular, que se titula Cuando la frontera se cierre. Eran miriadas de miriadas, tal como lo está viendo aquí. Los europeos se aterrorizaron, se llenaron de terror y de espanto ante la grandísima crisis de inmigración. Los franceses reaccionaron en algunos momentos hasta con mensajes de xenofobia o fobia o como le quiera llamar. Los italianos hicieron lo mismo, los griegos también, y luego los propios españoles que lo han estado viviendo en carne propia. E inmediatamente la Unión Europea amenazó en el 2015 contra el país turco, Turquía, diciendo que si Turquía no hacía más para detener el paso de esas miriadas de inmigrantes hacia las fronteras de Europa del Este y del Oeste, entonces, dijo la Unión Europea, cerrará sus fronteras con Turquía. El mensaje fue duro y abrupto en aquel momento. Más tarde también lo amenazaría el mismo España diciendo que si los Marruecos no hacían más para detener aquello, entonces ellos también cerrarían sus fronteras con Marruecos. La crisis era fuerte para los europeos. Tal vez no nos impactó tanto a nosotros porque como se estaba dando en Europa y nosotros estamos en América. Así es que la noticia no fue tan impresionante e inclusive a finales del año pasado, este mismo año, en enero, uno de los ministros de Inglaterra amenazó profundamente con poner sus barcos de guerra a cualquier barco que viniera con miriadas de refugiados, intentara atracar en las playas de Inglaterra. Dijo, no estamos interesados. Tenemos demasiados inmigrantes ya y la situación se vuelve difícil para nosotros, dijo este ministro de Defensa de Gran Bretaña. Pero sin lugar a duda, la noticia más fuerte que estamos viviendo precisamente este 3 de marzo en adelante es la noticia de nuestro presidente Donald Trump, quien ha anunciado que si esta situación terrible y caótica que se está formando en este momento y con otra gigantesca caravana que se encamina en este momento de Centroamérica rumbo a la frontera de los Estados Unidos, y que en este momento múltiples de campamentos en las diferentes fronteras de los Estados Unidos están colapsando, el presidente norteamericano ha dicho exactamente las mismas palabras que dijeron los europeos en el 2015. Que podría cerrar las fronteras con México. Eso significaría que miriadas de personas podrían quedar varadas y $1.600 millones que se vende por día podría dejar que se comercializa por día podría paralizarse. El presidente dijo, es más importante arreglar la situación de la inmigración en estos momentos que el comercio. Eso me recuerda las mismísimas palabras al decir el presidente que está dispuesto a cerrar la frontera. Solo me hace recordar el gran pasaje de Apocalipsis capítulo 2 versículos 7-9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el 2012, en un documental que está archivado en Discovery, hablando sobre los impresionantes rugidos en el espacio, dijo uno de los científicos, solo sabemos, dijo, que posiblemente a finales del 2008 y más específicamente después del 2010, dijo, estalló una guerra de estrella en la frontera entre el segundo cielo y el tercer cielo, dijo él. Él dijo, es difícil para mí poder explicar, pero sí le puedo decir, dijo uno de los científicos, es que desde el 2010 en adelante estamos siendo visitados y seremos visitados por espíritus de violencia que los seres humanos nunca antes habíamos visto. En otras palabras, aquel científico estaba presagiando que el futuro entre el 2010 en adelante en esta década vamos a enfrentar una crisis sin precedente, movido por la crisis que estos espíritus de odio van a desatar. En otras palabras, estamos viendo una crisis sin precedente.
Y si esa batalla en el cielo significa que el cierre de la frontera celestial, es decir, entre el segundo cielo y el tercer cielo, será cerrada. Y los habitantes de esa frontera del segundo cielo, es decir, los demonios, junto con su comandante del mal, que es Satán, el diablo, serán finalmente expulsados para siempre del segundo cielo, para ya no estorbar más. Pero la mala noticia es que antes de que se termine todo ese tiempo final, serán arrojados a la tierra por un corto periodo de tiempo, al cual nosotros conocemos como la gran tribulación. Es por eso que al final dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Sea lo que sea, parece que lo que sucede en el cielo sucede en la tierra. Parece que en el cielo la frontera se está cerrando ya para los espíritus del mal. Tal como lo explica específicamente el libro de los Efesios. Efesios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y luego dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, popularmente conocido como el segundo cielo. Mi hermano y mi amigo, la crisis que estamos viendo en este momento entre México y Estados Unidos es sin precedentes y presagia un gravísimo problema de la inmigración que ya lo están experimentando desde el 2015, 2016 y 2017 los europeos, pero que ahora en gran escala y sin precedentes lo estamos viviendo en Estados Unidos de América. El ángel le dice a Daniel: sella estas palabras, Daniel, porque esto es para el tiempo del fin. Si el cierre que se presagia, que podría suceder parcial o totalmente, no lo sabemos, o será decisión del presidente Donald Trump, se va a dar, es para mandar un contundente y definitivo mensaje diciendo que una crisis sin precedente se aproxima y que los siguientes años, lejos de menguar, la crisis va a ser más dura. ¿Por qué? Porque esto no está en las manos de un líder político. Esto es un acontecimiento profético. Y como es profético, nadie lo puede parar. Y aparte, porque anuncia con esto la inminente venida o el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores, que finalmente será el único que pueda hacer la verdadera paz. Entonces, mi amigo y mi amiga, señor y señora, te conviene buscar a Jesucristo con todo tu corazón. Y nuestros gobernantes les conviene acercarse a Jesús o a las Escrituras o al Altísimo Dios Todopoderoso de las Sagradas Escrituras. Y solo si ustedes ponen sus confianzas en el Señor, podrán hacerle frente a las graves crisis que se aproximan, en especial sobre la inmigración. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga, y si Él no ha venido, estaré con ustedes la próxima semana. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.